Descubierto, 5 historias escalofriantes de terror en Compras Malditas y Embrujadas, volumen 3, las calles desiertas de la colonia en la Ciudad de México parecían respirar miedo. Cada noche, Clara, madre soltera de 32 años, salía de su turno en la tienda de conveniencia, la luna apenas iluminando su sendero. El eco de sus pasos rompía el silencio de un barrio donde la desconfianza flotaba en el aire como humo. Su corazón latía descontrolado, cada sombra parecía alargarse, cada ruido un presagio. Una noche, su rutina se truncó en el mercado de pulgas. Las sombras se arrastraban entre los objetos desgastados y olvidados, creándole una sensación de claustrofobia. Entre el bullicio de murmullos apagados, algo llamó su atención, un collar antiguo que emitía un destello sobrenatural, como si oculta en su brillo hubiera una historia trágica. A pesar de las advertencias de una anciana que observaba desde la distancia, Clara no pudo resistir su atracción. Lo compró, sintiendo que una conexión inexplicable se formaba entre ella y el collar. Sin duda alguna, había hecho una elección fatídica. Al llegar a casa, esa noche se sintió diferente. La atmósfera pesada y densa invadió el hogar que antes fue su refugio seguro. Susurros lejanos parecían arremolinarse entre las paredes, como si las historias de tragedia que suplantaban su espacio estuvieran despertando. Intentó ignorar las manifestaciones, pensando que el cansancio de sus largas jornadas de trabajo la había afectado. Pero, cuando Valentina, su pequeña de 7 años, dijo haber visto a una mujer vestida de blanco paseando por la sala, su cuerpecito se heló. El miedo corrió por sus venas como un veneno. ¿Eres tú, mami?, preguntó Valentina con voz temblorosa, mientras Clara la tomaba entre sus brazos, tratando de calmarla con una sonrisa que se sentía tan forzada como la cotidianidad. Clara pronto descubrió que el collar no solo era un simple adorno, su pasado estaba manchado de traición. Al obsesionarse por la historia de su origen, descubrió que pertenecía a una mujer desterrada, ansiosa por venganza, condenada a vagar en busca de justicia. Cada revelación la hizo temer a sus propios vecinos, a los fantasmas del pasado que podría estar reclamando la vida de su hija. El terror escalaba, las luces parpadeaban y los objetos se movían por sí solos. El hogar se volvía un campo de batalla, el collar, un monstruo que se alimentaba de sus miedos. Clara intentó quitárselo, desesperada, pero una fuerza sobrenatural lo mantenía pegado a su piel. El pánico la consumía. Cada grito resonante que rompía el silencio de la noche la advertía que el peligro se acercaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, Clara sintió que ya no podía más. La presencia detrás de ella se hacía cada vez más palpable. Los gritos se intensificaron, resonando como un eco de advertencia. En un último intento de liberarse, mientras su hija dormía, Clara echó un vistazo hacia el espejo. En su reflejo, vio la silueta borrosa de la mujer de blanco detrás de ella. Con el aliento contenido y el corazón a 1000 por hora, se dio vuelta. Pero no había nadie, y en ese instante, un grito desgarrador rompió la oscuridad de su hogar. ¿Sería Valentina la siguiente en pagar el precio del collar maldito? El miedo se apoderaba de cada rincón, y la verdad empezaba a desvelarse al borde del abismo. Clara corrió hacia la habitación de Valentina, con el corazón en la garganta. Cada paso resonaba como un tambor en su mente, y el aire se sentía más denso, casi opresivo. Cuando entró, la pequeña estaba sentada en la cama, con los ojos grandes y asustados, mirando fijamente el rincón oscuro. Clara se agachó a su lado y le abrazó fuertemente. ¿Qué viste, amor?, preguntó con voz temblante, intentando ocultar su propia desesperación. Mami, la mujer, ella estaba ahí. Me llamó por mi nombre, balbuceó Valentina, sus labios temblando, una corriente de frío la recorrió. Clara pensó en la anciana que le había advertido sobre el collar.
¿Cuánto había escuchado de las historias que aquel objeto maldito guardaba? Tenía que hacer algo antes de que esa oscuridad se apoderara de su hija, de su vida. Decidió que al amanecer buscaría a la anciana. Tal vez, ella podría ayudarla a deshacer el hechizo que la mantenía atada a ese collar. Pero, mientras trataba de calmar a Valentina, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al volverse, la figura de la mujer vestida de blanco parpadeó en el umbral de la puerta, con una expresión que parecía una mezcla entre tristeza y furia. «¡Sal de aquí!», gritó Clara, pero su voz sonó quebrada. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era una amenaza que enviaba escalofríos por todo su cuerpo. Y de repente, el ambiente cambió. La habitación se iluminó con un resplandor etéreo que hizo que Clara cerrara los ojos con fuerza. Cuando los volvió a abrir, la mujer ya no estaba. La habitación continuaba, pero el aire cargaba una tensión palpable, como si las paredes mismas fueran testigos de un horror indescriptible. Valentina, aún temerosa, se acurrucó entre las sábanas al ver que su madre no hacía más que observar el vacío. «Mamá, estoy asustada», gritó ahora, teniendo más miedo de la ausencia que de la presencia. «Ya pasó, cariño», mintió Clara, incluso mientras un sudor frío perlaba su frente. Era una mentira, y Clara lo sabía. El collar seguía brillando, casi burlándose de ella. Incluso el simple hecho de que aún lo llevaba puesto era una condena. Decidió quitarlo de una vez. La ansiedad se convirtió en rabia mientras sus dedos buscaban el cierre. Pero, por mucho que lo intentara, no podía desabrocharlo. Una fuerza invisible parecía atraparla, provocando un dolor punzante que aumentaba con cada intento. El llanto de Valentina resonaba en la habitación, mezclándose con los ecos de sus pensamientos. «No puedo fallarte, nena. Debo protegerte», murmuró. En un acto de desesperación, recordó algo que había leído sobre objetos malditos. Se decía que algunos eran capaces de absorber el miedo de su portador. Su respiración se volvió más agitada, recordando las advertencias sobre liberarse de un encantamiento. Debía enfrentarse a su propio miedo. Apretando los dientes, Clara levantó la mirada hacia el espejo, tratando de ver más allá de su propia imagen. La mujer apareció de nuevo, más clara, más intensa. Sus ojos ardían con un fuego sombrío, señalando hacia el collar. Clara sintió que el terror se apoderaba de su ser, apretando su pecho. «¿Qué quieres de mí?», gritó, en un último intento de desafiar la presencia. En ese momento, los ecos de gritos llenaron su mente, invadiendo su conciencia con historias de ira y desamor. El collar comenzó a vibrar, y una luz ensordecedora lo envolvió todo. Clara sintió que su mente se desvanecía mientras la habitación daba vueltas. Al instante siguiente, un silencio abrumador se apoderó del ambiente. La luz se extinguió. Clara miró a su alrededor y Valentina ya no estaba en la cama. Desesperada, Clara salió corriendo de la habitación, sabiendo que su traición no solo la había atrapado a ella, sino que también había puesto en peligro la vida de su hija. Por un instante, se sintió paralizada. ¿Dónde estaba Valentina? Tenía que encontrarla, y cada segundo contaba. Mientras recorría la casa en busca de su pequeña, una voz susurrante llenó el aire, haciéndole temblar él. «Alma, ella es mía». Clara sabía que el tiempo se agotaba. Pero, ¿sabía realmente cómo enfrentar lo que había desatado? Clara recorrió los pasillos de la casa, la penumbra envolviéndola completamente. Las sombras danzaban en las paredes a medida que sus pasos resonaban, creando ecos que se mezclaban con sus pensamientos caóticos. «Valentina», llamó, su voz temblando, pero el silencio la envolvió, lo que hacía que el pánico creciera dentro de su pecho. Cada habitación que revisaba le dejaba una sensación de vacío, como si algo la estuviera observando desde las sombras. La inquietud se apoderaba de ella, y por cada instante en que no encontraba a su hija, el terror se convertía en un monstruo voraz que la devoraba poco a poco. En la cocina, un cuchillo yacía en la mesa, reflejando la tenue luz de una ventana. Clara lo miró, tratando de encontrar claridad, algo con que defenderse, pero el objeto solo la llenó de más inquietud. «Valentina», gritó otra vez, esta vez con un tono más fuerte, más exigido por la desesperación. Pero solo recibió el eco de su propia voz, un recordatorio doloroso de su soledad y miedo.
giró hacia la sala de estar, donde la luz de la luna iluminaba el lugar con un brillo pálido. La ventana abierta dejaba entrar un aire gélido que acariciaba su piel y aceleraba el latido de su corazón, y entonces lo vio. Una sombra estirándose hacia el suelo desde una esquina. Clara se acercó lentamente, su respiración se volvió entrecortada. ¿Valentina? Una voz lejana resonó en su mente, llamándola, urgiéndola a acercarse más a la oscuridad. Al alcanzar la esquina, una brisa helada le hizo temblar. La sombra parecía cobrar vida, tomando la forma de la mujer de blanco. Su risa, un resonar frío, llenó la habitación. ¿Buscas a tu hija, Clara? Ella es mía ahora, susurró la mujer, mientras avanzaba hacia ella, alzando una mano hacia el collar que aún colgaba de su cuello. Clara retrocedió, pero, por dentro, una llama de desafío comenzó a encenderse. «No te la llevarás», gritó, apretando los puños. Con cada palabra, un nuevo fenómeno la envolvía, el collar dejó de temblar y comenzó a brillar con la intensidad de una estrella. La figura de la mujer se encogió un instante, antes de estallar en una risa que parecía desgarrar la realidad misma. «Ese collar es un puente entre nosotros, Clara. Tus miedos lo hacen fuerte. Esos gritos que escuchaste, son ecos de almas perdidas. Tu hija es uno de ellos ahora. Si quieres rescatarla, deberás confrontar tus propios demonios». Las palabras de la mujer la golpearon como una ola. Clara sintió que su corazón palpitaba con el peso de la verdad. Tenía que enfrentarse a lo que temía, a lo desconocido, o perdería a Valentina para siempre. Con cada respiración, su determinación crecía. «Regresa a mí», gritó, mirando fijamente a la mujer. A la vez, comenzó a recordar los momentos felices con su hija, esos instantes plenos de amor que parecían incapaces de ser borrados. «Valentina necesita a su madre. No me dejaré vencer por ti». El collar vibró nuevamente, resonando con una energía oscura. En un movimiento inesperado, la mujer extendió sus brazos, y sombras comenzaron a salir de las paredes, buscando devorarlas. Clara sintió su esencia temblar, pero se negó a ser tragada por el pánico. «Miedo, no amor», murmuró mientras su entorno se desvanecía. De repente, todo se detuvo. La casa se sumió en un silencio sepulcral. Clara se vio a sí misma en un paisaje distorsionado, un lugar entre los vivos y los muertos. Y en medio de ese caos, escuchó el llanto de Valentina, resonando en su mente, rotundo y desgarrador. «Mamá», gritó su hija. La determinación de Clara se amplificó, y alzó la vista hacia la figura que la miraba con desprecio. «Ven a mí, Valentina», dijo, desafiando cualquier sombra que quisiera devorar su luz. «Eres la única que puede salvarla», la figura le susurró, con una sonrisa que revelaba más peligro que otra cosa, y así, el destino de madre e hija pendía de un hilo. Pero el tiempo se agotaba. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, lista para consumirlo todo. Clara sabía que debía actuar y, al mismo tiempo, se sentía atrapada. En una realidad que amenazaba con plegarse sobre ella, volvió a escuchar aquel susurro: «Ella es mía», y comprendió que, para recuperar a Valentina, tendría que despojarse de sus propios demonios. Pero, ¿podría realmente hacerlo? El aire se volvió denso una vez más, y Clara se enfrentó a un nuevo dilema: ¿podría pagar el precio de su propio miedo? Clara sintió cómo se le aceleraba el pulso, y cada latido parecía resonar en el vacío del espacio que la rodeaba. La niebla oscura de aquel lugar la envolvía como un abrigo helado, y el llanto de Valentina se hacía más cercano, más estridente. «Valentina. Estoy aquí». Su voz resonó, rogando, pero cada eco se perdía en la inmensidad sin respuestas. La figura de la mujer de blanco continuaba observándola, su risa burlona resonando como un trueno lejano. Clara apretó el collar entre sus dedos, sintiendo el calor que emanaba de él y que contrastaba con el aire glacial que la rodeaba. La duda penetraba su mente, pero recordó a su hija, la inocencia de su risa, y eso avivó su coraje. «¿Qué quieres, demonio?», preguntó, su voz ahora firme. La mujer se acercó, dejando que la oscuridad se adhiriera a ella como un manto. «Quiero lo que siempre he querido, tu miedo. Son esos temores los que alimentan este lugar, los que prenden fuego a todo lo que amas.
Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda y el miedo intentó consumirla de nuevo, pero su amor por Valentina brillaba más intensamente. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, como serpientes hambrientas, buscando la oportunidad para apresarla. Clara cerró los ojos, concentrándose. Tenía que recordar. Tenía que buscar en lo profundo de su ser la luz que aún persistía. El recuerdo de las noches abrazadas en la cama, de las risas compartidas, se aferró a su memoria y la llenó de una fuerza renovada. Tu poder sobre mí se acaba aquí, exclamó, abriendo los ojos con determinación. La luz del collar chisporroteó, lanzando destellos que iluminaban la penumbra. La figura se detuvo abruptamente, su expresión transformándose de burla a sorpresa. ¿Qué has hecho? Ese collar no debería brillar por ti, siseó la mujer con un tono de incredulidad, pero Clara se sintió renacer ante su miedo. Vete. Valentina es mi hija, y no voy a dejarte llevarla, gritó, cada palabra cargada de emoción y amor. La luz estalló alrededor de ella, envolviéndola en un resplandor que incluso la oscuridad temía. Al instante, las sombras comenzaron a retirarse, desvaneciéndose, y los lamentos de las almas atrapadas se hacían más débiles. Clara sintió que la bruma etérea se rompía, y la figura de la mujer retrocedía, su rostro reflejando pánico por primera vez. Pero entonces, un grito desgarrador resonó en el aire, y Clara se detuvo en seco. Mamá, el tono de Valentina le heló la sangre. Esos gritos ahora parecían mezclarse con risas burlonas. En ese instante, comprendió, no solo se trataba de enfrentar a la mujer de blanco, sino de deshacer la maldición que mantenía atrapadas a las almas perdidas. Si quieres salvar a tu hija, debes elegir, susurró la mujer, ahora rodeada de sombras temblorosas. Tu amor o tu vida. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa misma se desmoronara. Podía elegir salvarse a sí misma y vivir con el peso de dejar ir a Valentina, o entregarse a la oscuridad, arriesgándolo todo en la búsqueda de su hija. El eco del llanto se intensificó, y Clara debía decidir rápido. ¿Vale la pena el sacrificio? ¿Podría nadar en el abismo de sus propios temores? Mientras el tiempo seguía corriendo, hacer su elección se volvía cada vez más complicado. Entonces, desde el fondo de su corazón, encontró la luz que había estado buscando. Valentina. Te traeré de regreso, te lo prometo. Gritó, lanzándose hacia la oscuridad con la esperanza en su pecho. Justo antes de lanzarse, escuchó un extraño silencio que llenó el aire. Más allá de la sombra, una forma comenzó a aparecer, entrelazada con el susurro del viento. Clara miró fijamente, y su corazón se detuvo. En la bruma, pudo distinguir una figura familiar, con el cabello desordenado y una luz brillante en sus pequeños ojos. Era Valentina, viniendo hacia ella con una sonrisa, pero en ese mismo instante, la mujer de blanco lanzó un grito de furia. No es tan simple, Clara, resonó mientras la negrura las atrapaba a ambas. Clara tenía que actuar, pero hasta ahora, no sabía si había hecho la elección correcta. La figura de su hija brillaba, pero las sombras se arremolinaban más intensas. ¿Era realmente Valentina, o era una trampa de la mujer? ¿Podría salvarla antes de que fuese demasiado tarde? Clara se lanzó a la oscuridad, el corazón latiendo frenéticamente. La luz del collar era la única guía, pero su resplandor parecía luchar contra las sombras que querían devorarla. Mientras avanzaba, un frío intenso la envolvía, como si miles de dedos helados le acariciasen la piel. Valentina. Gritó, el eco de su voz se perdía en el espacio, como si las sombras se burlaran de su desesperación. Su hija se acercaba, pero la sonrisa de Valentina parecía desvanecerse, como un espejismo que se escapaba de su alcance. La mujer de blanco rugió, furiosa, llenando el aire con su risa aterradora. ¿Qué has hecho, Clara? No puedes desafiar lo que está destinado a ser. Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies. La risa de la mujer resonaba, convirtiéndose en una cacofonía ensordecedora, mientras los lamentos de las almas atrapadas brotaban de la neblina. La tormenta de oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como si la tierra misma intentase proteger su secreto aterrador. Las sombras la estaban rodeando, comprimiéndola, amenazando con engullirla. No. Clara gritó,
sus manos extendidas hacia Valentina, quien parecía oscilar entre la luz y la oscuridad. No te dejes atrapar. Confía en mí. Si la hija era la luz que iluminaba su camino, su madre se convertiría en su salvación. Con cada palabra, intentaba proyectar su amor, lanzando hilos de esperanza como flechas en la oscuridad. Valentina vaciló, y un destello de duda cruzó su rostro. Mamá, su voz era un susurro desgarrador, lleno de confusión y miedo. No sé quién eres. Clara, sintiendo el dolor punzante en el pecho, hizo un esfuerzo supremo para mantener el espíritu de su hija a su lado. Soy tu madre, Valentina. Te he buscado por toda la eternidad. Recuerda nuestra risa, nuestros abrazos. La niebla parecía detenerse un momento, cada sombra temblando bajo la carga de sus palabras. Fue entonces cuando Clara vio algo en la oscuridad. Un rostro, no de Valentina, sino de otro niño, un niño cuyos ojos reflejaban su propio miedo, un niño atrapado en la misma red de engaño. «Ayúdame», gritó, y en su mirada había desesperación, una súplica a Clara que la llenó de terror. La mujer de blanco emitió una risa mecánica, retumbando como un tambor. «Cada alma aquí está unida por un hilo, por el miedo. Si sueltas la luz de tu amor, todos quedarán atrapados para siempre». La decisión pesaba más que unas cadenas, y Clara sintió la presión en su corazón. Si intentaba salvar a Valentina, ¿qué pasaría con el resto de las almas? Si no lo hacía, la oscuridad triunfaría. Tienes los hilos del miedo, pero yo tengo los del amor. Gritó, mientras la luz del collar pulsaba con fuerza, comenzando a abrir un camino en la negrura. El niño, temblando, extendió la mano hacia Clara. «Ayúdame. No dejes que me lleven. Valentina, ven aquí. Toma mi mano». Clara exclamó, sus ojos fijos en su hija, quien retrocedía, atrapada entre dos mundos. La mujer de blanco se acercó, su rostro ahora grotesco y retorcido. Clara sintió el eco de su respiración fría en su nuca mientras cada sombra intentaba deslizarse hacia su corazón. En ese momento de caos, Clara supo que solo podría salvar a Valentina si enfrentaba sus propios temores, el miedo al abandono, a la pérdida. Con cada latido, liberó su angustia por el sacrificio. «Soy valiente, y mi amor es más fuerte que el miedo», gritó con todas sus fuerzas, mientras la luz del collar estallaba en un fuego brillante. Las sombras se retiraron, un grito de furia y terror resonó en el aire. Pero Clara no podía mirar atrás, debía seguir adelante. Podría rescatar a su hija y al niño atrapado, o sería consumida por la oscuridad que amenazaba con devorar sus esperanzas. La niebla se arremolinaba, y el poder de la mujer de blanco comenzaba a resquebrajarse, pero el sacrificio para salvar a todos podría ser más de lo que Clara estaba dispuesta a ofrecer. La luz aumentó, y de repente, el suelo comenzó a crujir. «¡Corre!», gritó la mujer de blanco desde la oscuridad, su risa ahora un grito de agonía. Pero Clara se debatía. Podría salvar a Valentina y dar respiro a las almas cautivas, o acabaría atrapada en el abismo de sus propios miedos. Entonces, un nuevo eco resonó. «Mamá. Es una trampa». La advertencia de Valentina la caló hondo. ¿Podría haber una salida? Con el alma dividida entre el amor y el sacrificio, Clara enfrentó la oscuridad con un ardor renovado, lista para luchar por su familia. Aun cuando aún la esperaba el secreto más oscuro que jamás había imaginado al borde de la decisión, Clara se vio empujada a la incertidumbre. ¿Qué haría al final? ¿Se convertiría en una de las sombras, o podría encontrar la luz al final de este angustiante túnel, antes de que fuera demasiado tarde? El suelo tembló nuevamente, un eco de la agonía que se desataba alrededor de Clara. La luz del collar se intensificó y proyectó sombras distorsionadas que danzaban en las paredes de la oscuridad. Clara sintió la presión del aire, como si todo se compactara a su alrededor, dificultando su respiración. La risa de la mujer de blanco era ahora un lamento, un sonido que caló hondo y la hizo dudar de sus propias decisiones. Valentina seguía atrapada entre la luz y la oscuridad, su rostro reflejaba la angustia más profunda. «Mamá. No puedo encontrarme», gritó. Clara sabía que la conexión era más que eso. Cada fragmento de su ser impulsado por el amor se sentía desmoronando, como un castillo de naipes ante un viento incesante. Valentina murmuró, con un hilo de esperanza cruzando su voz. «Escucha mi corazón,
busca mi luz. Estoy aquí, siempre he estado aquí. La mujer de blanco se acercó rápidamente, su figura se alargó en la negrura. Su risa se convirtió en un susurro, las sombras son engañosas, y el amor es solo un espejismo. Abandona tu búsqueda y te liberaré. Cada palabra era venenosa, y Clara sintió como intentaba desgastar su voluntad. Nadie se rinde aquí. No me tomarás. Clara gritó, apretando los puños, sintiendo su propia luz como una chispa dentro de ella. La neblina comenzó a agitarse, como si respondiera a su desafío. Las sombras a su alrededor temblaban, titubeando ante el poder de su clamor. Toma mi mano, Valentina. Confía en mí y ven a la luz, exclamó Clara, sintiendo el tirón en su corazón. Valentina parecía luchar, sus ojos reflejaban las luces y sombras del abismo que la rodeaba. Pero entonces, un fuerte grito surgió de la oscuridad. Una figura grotesca emergió de la neblina, su rostro distorsionado revelando un pánico compartido. Era otro niño, uno con el que Clara no había tenido contacto, pero que podía ver la tristeza en sus ojos. No confíes en ella. Está jugando con nuestras almas, advertía, su voz un eco del mismo terror que Clara sentía. Clara se sacudió, el miedo volvió a invadirla, apretándole el pecho. ¿Podía confiar en este niño, o sería otra trampa de la mujer de blanco? Mientras la oscuridad parecía invadirlo todo, la figura de Valentina titubeó. Su mano aún en el aire, temblando. Mamá, ¿y si es verdad? ¿Y si me pierdo en la oscuridad para siempre? No. Nunca te perderás. Nunca te dejaré. Gritó Clara, su voz resonando con fervor y determinación. Pero en ese mismo instante, la mujer de blanco hizo un movimiento. Las sombras comenzaron a deslizarse hacia Clara, buscando devorar su luz. Cada fragmento de valentía que había conseguido mantener se vio amenazado, el suelo bajo ellas empezó a crujir más intensamente, gritos de desesperación resonaban en cada dirección. Clara, sintiendo el peso de la oscuridad, cerró los ojos y se preguntó, ¿qué debía sacrificar para salvar a su hija? Y justo cuando la mujer de blanco se preparaba para devorar la luz del collar, Clara recordó algo fundamental. En ese instante, todas las madres y todas las almas que había conocido apretaron su corazón, transformando cada lágrima en fuerza. No soy solo amor. Soy resistencia. Soy la luz que nunca se apaga. Al abrir los ojos, Clara vio un camino irradiando luz ante ella y, con un arrobo súbito, lanzó su mano hacia Valentina y el otro niño. El collar brilló con más fuerza que nunca, y la tormenta de sombras pareció vacilar, pero el rostro de la mujer de blanco se volvió aún más aterrador. No puedes. Nunca escaparás. Rugió mientras su forma se retorcía, transformándose en un torbellino de oscuridad. La luz del collar perforó la negrura, pero Clara comenzó a caer, arrastrada hacia el abismo. ¡Mamá! Gritó Valentina, y el terror paralizó a Clara. ¿Sería este su final? Su sacrificio, el último grito en la oscuridad, mientras caía, la desesperación se transformó en un anhelo ardiente. ¿Qué sería lo último que podría ofrecer? La oscuridad comenzó a engullirla, el frío la abrazaba, pero Clara cerró los ojos y gritó, mi amor siempre. Vencerá. Nunca estaré sola. Y allí, en la penumbra, una respuesta comenzó a formarse un nuevo misterio, una conexión nunca imaginada, se perfilaba entre Clara y las almas atrapadas. Pero antes de que pudiera descubrirlo, una explosión de luz la dejó en blanco. ¿Sería su destino ser parte del secreto más oscuro, o habría una salida, una última oportunidad de escapar del horror? El vacío se desvaneció lentamente, y Clara sintió un tirón en su interior. La luz del collar pulsaba como un corazón vivo, emanando sensaciones que una vez creía olvidadas. Al abrir los ojos, se encontró en un espacio donde lo familiar y lo desconocido se mezclaban. Era una sala grotesca, llena de espejos que reflejaban versiones distorsionadas de ella misma, pero no había rastro de Valentina. ¿Dónde estás? Susurró Clara, sintiendo un terror helado correr por su espalda. Las imágenes en los espejos comenzaron a moverse, danzando inquietas, como si tuvieran vida propia.
En un momento, se volvió a ver como una madre fuerte, y al siguiente, su reflejo mostraba el rastro de un rostro desgastado por el miedo. La risa de la mujer de blanco resonaba en el fondo de su mente, haciendo eco de sus peores inseguridades. ¿Te gusta lo que ves, Clara? Murmuró una voz etérea que se filtró a través de los espejos. Era la mujer de blanco, aunque su figura era apenas un susurro en aquel laberinto de cristal. Clara se sobresaltó, sus ojos examinando cada rincón, buscando la forma de escapar. Valentina, tú no puedes tenerla, gritó Clara, su voz resonando con furia y desafío. Pero la mujer de blanco sonrió con desprecio, como si alimentarse de su dolor fuera su mayor placer. ¿De verdad crees que puedes salvarla? La oscuridad es su hogar ahora, y tú eres un mero reflejo de lo que fuiste. Las palabras de la mujer se transformaron en ecos que se arrastraban, hiriendo a Clara, pero Clara se aferró a su luz interna. No puedo dejar que tu veneno me consuma, manifestó, alzando el collar que brillaba con cada latido de su corazón. Un destello de luz inundó la sala, y los espejos comenzaron a agrietarse. El sonido era como un llanto colectivo, las imágenes que antes se burlaban de ella ahora se desmoronaban. Clara comenzó a avanzar, cada paso resonando con un poder renovado. Valentina. Gritó con desesperación. Soy tu madre. Siempre estaré contigo. Mientras su voz llenaba el espacio, una sombra emergió de uno de los espejos. Clara se detuvo, el aire se tornó pesado y denso. Era un niño, con ojos vacíos y una expresión de terror. No debe ser, murmuró, su voz temblando. ¿La luz no es suficiente? ¿Cómo me puedes ayudar?, preguntó Clara, sintiendo que su pecho se hundía. La mujer de blanco se materializó detrás del niño, sus ojos brillando con una intensidad insana. Ella captura las esperanzas, los deseos, absorbe el amor hasta consumirlo todo. Nunca la vencerás, el niño le advirtió. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor otra vez, la desesperación comenzaba a hacerle eco en el corazón. No me rendiré. No lo haré, insistió Clara, apretando el collar con más fuerza, obligando al brillo a expandir la habitación. Valentina necesita que yo luche por ella. Ni tú ni la oscuridad la tocarán mientras yo esté aquí. La mujer de blanco se abalanzó hacia Clara, pero un destello de luz surgió del collar. Fue como un rayo cruzando el aire. La sombra del niño sonrió débilmente. Eres más fuerte de lo que crees. Encuentra la raíz del miedo. Con un golpe en el pecho, Clara comprendió que el lugar no era solo un campo de batalla, era un reflejo de su propio temor. Ella abandonó la imagen de derrota que había estado viendo en los espejos y comenzó a recordar todos los momentos de amor y luz que había compartido con Valentina. Soy amor. Soy fortaleza. No me doblegarás, gritó, sus palabras resonando en el aire, rompiendo las últimas cadenas de duda. Las miradas en los espejos comenzaron a cambiar, reflejando vislumbres de esperanza. Justo cuando su luz alcanzó su mayor brillo, el suelo comenzó a temblar, y los espejos se fragmentaron, generando una lluvia de cristales cortantes. Todo se tornó caótico, y Clara sintió que perdía el equilibrio. Valentina. Gritó nuevamente, cerrando los ojos y sintiendo que el amor por su hija la impulsaba hacia el centro del abismo. Pero un grito desgarrador resonó en su mente, suavemente se desvaneció en un eco inquieto. Esto no ha terminado, Clara, murmuró la mujer de blanco mientras se desintegraba en fragmentos oscuros, su risa retumbando en la distancia. Clara se sintió caer, y en la caída, una visión fugaz se dibujó ante ella, un lugar sombrío, lleno de almas perdidas, donde el reflejo de su amor se tornaba otra vez en sombras. ¿Qué haría Clara al enfrentarse a estos ecos del pasado, a la desesperación que parece seguirla? Mientras todo se oscurecía, una nueva pregunta resonó en su mente: ¿Valentina estaría atrapada también entre estos ecos, perdida para siempre? La oscuridad la envolvió como un manto pesado, y Clara sintió como su ser se fragmentaba en esa caída interminable. No sabía cuánto tiempo había estado cayendo, pero el aire se volvió frío y espeso, como si los ecos de sus propios miedos la rodearan y la mantuvieran cautiva. Entonces, un golpe sordo la sacudió, y de repente, se encontró tendida en un suelo polvoriento y frío. Abrió los ojos y, aunque la oscuridad seguía dominando, vislumbró sombras inquietantes en la distancia.
Intentó levantarse, pero sus piernas temblaban y el pánico la invadió al recordar la mirada del niño, su advertencia resonando en su mente: la luz no es suficiente. Se obligó a ponerse de pie, aferrada al collar que aún brillaba tenuemente. Clara miró a su alrededor. Se hallaba en un pasillo angosto, con paredes cubiertas de moho, donde las sombras parecían moverse con vida propia. El olor a humedad y descomposición la hizo sentir nauseabunda. Llamadas lejanamente conocidas parecían llamar su atención, propias de un mundo que no reconocía. No puedo estar aquí, murmuró Clara, sus manos sudorosas tratando de buscar una salida en medio del temor que la acosaba. Se preguntó si podría encontrar a Valentina entre esos ecos, si sus gritos la guiarían hasta ella. Desesperada por avanzar, un estremecimiento recorrió su columna cuando sintió rostros en las paredes, figuras que emergían del moho. Eran miradas tristes y vacías, reflejos de almas atrapadas. Clara llegó a la conclusión de que no estaba sola en ese lugar. Al principio, pensó que eran solo ilusiones, pero sus ojos se abrieron de par en par cuando una de las sombras se acercó más, sus labios formando un grito silencioso. ¿Valentina? Valentina, gritó, su voz resonando entre las sombras como un eco en la cueva del horror. Pero el silencio que siguió fue abrumador. Ya no era el tiempo del temor pasivo. Clara comprendía que debía moverse. Algo siniestro estaba al acecho, y las sombras parecían cobrar vida con cada paso que daba. Recordó la advertencia del niño. Valentina. ¿Estaría atrapada aquí entre las almas perdidas? Sería uno de esos rostros el que la llamaba. Mientras caminaba, el collar comenzó a vibrar con fuerza, casi si tuviese voluntad propia. Clara se detuvo bruscamente cuando escuchó un susurro que parecía emanarse de las paredes. Era una voz familiar, un eco de su infancia. Mamá resonaba entre las sombras, y su corazón dio un vuelco. Valentina. Su voz, llena de esperanza, resonó fuerte ante lo desconocido. Te estoy buscando. Las sombras comenzaron a acurrucarse a su alrededor, su risa mezcla de burlas y lágrimas. Clara sintió que la desesperación crecía, pero al mismo tiempo, el brillo del collar parecía arder con más intensidad. Entonces, una figura se acercó. No era Valentina, era otra sombra, un rostro distorsionado que tenía ojos diarios llenos de sufrimiento. No puedes salvarlas. No puedes salvarte, gritaron las sombras al unísono, una cacofonía que la envolvió, aplastando sus esperanzas y arrastrándola hacia un abismo de desesperación. Sí puedo, gritó Clara, apretando los dientes. El collar brilló intensamente, enviando olas de luz que empujaron a las sombras hacia atrás. Pero la intensidad de su propia desesperación también reverberaba, y la luz era un arma de doble filo. Las paredes parecen cerrarse, cada sombra se convirtió en un reflejo de sus propios fracasos. Clara sintió que su luz comenzaba a desviarse. ¿Qué pasaría si la oscuridad la engullía también a ella? Y si nunca encontraba a Valentina, en el fondo de su mente, la risa de la mujer de blanco flotaba, burlándose de su lucha. Tu amor no es suficiente. Clara, con cada palabra de la mujer resonando en su mente, Clara sintió que caía hacia un abismo aún mayor. Sin embargo, también una chispa de rabia surgió de sus entrañas. La voz de su hija era un faro en la oscuridad, un recuerdo que la guiaba. No me detendrás. Te encontraré, gritó, y con esas palabras como impulso, se lanzó de nuevo hacia las sombras, enfrentando sus miedos. El collar brilló con un poder nunca antes visto, iluminando el pasillo sombrío mientras Clara se dirigía hacia la voz que la llamaba desde el abismo de las almas perdidas. Pero las sombras estaban en su contra. ¿Podría la luz del collar ser suficiente para romper el hechizo de la oscuridad? La pregunta latía en su mente mientras avanzaba. Entonces, el pasillo se dividió en dos direcciones. Una a la izquierda, llena de murmullos suaves, la otra a la derecha, donde más eco había. Sin saber qué camino tomar, Clara se sintió más perdida que nunca. La voz de su hija era aún más fuerte desde una dirección. ¿A cuál camino irás, Clara? Resonó la risa de la mujer de blanco entre las paredes. Tú decides, pero recuerda, una elección llevará a tu salvación, la otra al abismo eterno. El tiempo parecía detenerse. Clara tuvo que decidir. Clara respiró hondo,
y su corazón latía con furia en su pecho. Las sombras se retorcían a su alrededor, ansiosas, como si esperaran su respuesta. La voz de Valentina, un eco sincero pero distante, cortaba el aire en fragmentos, llenos de desesperación y anhelos perdidos. «Mamá, ven». La opción a la izquierda, con murmullos suaves, parecía un canto seductor, mientras que la derecha retumbaba con ecos desgarradores y lamentos inaudibles. Aquel abismo no solo era un laberinto de pasillos infinitos, sino un reflejo de su propio miedo y ambición. Clara trató de ignorar el sudor resbalando por su frente. La sensación de ser observada crecía, y no podía quitarse de la cabeza esos rostros enmohecidos que todavía la habitaban. Miró el collar, cuya luz palpitante parecía gastar sus últimos alientos de vida. Algo dentro de ella se encogió. En ese instante, debía recordar por qué había iniciado su búsqueda, Valentina. No podía permitir que el dolor y la desesperación la desbordaran. A la izquierda, gritó finalmente, atrapada por la esperanza que aún brillaba en su interior. Se lanzó hacia el murmuro, cada paso resonando en el silencio aplastante que parecía tragarse todo a su paso. Mientras avanzaba, las sombras comenzaron a susurrar, amalgamándose en una sinfonía de voces que sonaban como lamentos. «No te vayas, no hay regreso». Las palabras se deslizaron en su mente, como dagas heladas. Clara apretó los dientes, manteniéndose firme. A medida que se adentraba en el pasillo, la luz del collar se tornó más cálida, pero ¿sería un engaño? ¿Acaso la luz lo ocultaba todo? Las sombras se cernían a su alrededor, cada vez más densas, como una niebla que intenta asfixiarla. Entonces, pitidos severos resonaron en el aire, una cadena de gritos que rasguñaban su esencia. «Mamá». La voz era tan clara ahora. Clara se detuvo en seco y su corazón se detuvo. Era Valentina. Pero la voz parecía venir de todos lados y de la nada a la vez. Clara dio un paso atrás y su mano se cerró en la tela de su vestido, intentando anclarse a la realidad, a la conexión que tenía con su hija. Fue entonces cuando escuchó un crujido a sus espaldas. Instintivamente, se dio la vuelta, su mirada escaneando la penumbra. Una figura emergía de la oscuridad. Era otra sombra, no la de Valentina, sino una figura femenina con un rostro sincero pero desgarrado. Parecía reconocerla. «Clara», la mujer susurró, sus ojos hundidos reflejaban un dolor indescriptible. «No debes seguir el eco. Procede con cuidado. Las almas se alimentan del miedo». «¿Quién eres?». Clara preguntó, el aliento helado en su garganta mientras sentía que el aire se volvía más costoso. La mujer sonrió, pero era una sonrisa cargada de tristeza. «Soy el espejo roto de lo que podrías llegar a ser si eliges el camino incorrecto. Tu amor puede guiarte o destruirte. No todas las luces son verdaderas». Aunque sus palabras eran un susurro, la advertencia quedó grabada en su mente. Clara sintió que la desesperación acechaba de nuevo, pero no podía permitir que dominara su corazón. Con cada segundo que pasaba, el eco de Valentina se hacía más fuerte, y el collar brillaba, como si supiera que el tiempo se acababa. Decidida, Clara se lanzó de nuevo hacia el murmuro de su hija. La mujer levantó la mano y esta vez habló firmemente: «No te acerques. El precio puede ser tu alma». Pero Clara ya no escuchaba. Estaba demasiado inmersa en buscar a Valentina. De pronto, el pasillo se retorció a su alrededor, como un serpentín vil, y Clara comprendió que se deslizaba hacia algo que no podría controlar. Las luces del collar comenzaron a parpadear y el pánico se encendió como un fuego en su pecho. El aire a su alrededor cambió de temperatura, volviendo a helarse, haciéndola temblar. Un eco profundo retumbó, y a lo lejos, escuchó el grito desgarrador de una niña. La voz que la llamaba ya no era dulcemente familiar. Era un grito de terror que la atravesó como un rayo. «Clara, ayúdame», resonó, más potente que un trueno. Sin saber qué camino elegir, sintió que la tierra se movía bajo sus pies, todo se oscureció repentinamente, y cuando la luz del collar finalmente se extinguió, Clara supo que había cruzado un umbral, pero hacia qué lugar, no lo sabía. Cuando la oscuridad se disipó, lo único que vio fue un nuevo pasillo, más largo y frío, donde se desvanecían sus esperanzas y el eco del grito de Valentina se hacía cada vez más distante.
Se encontró sola otra vez, la vorágine de la impaciencia y la desesperación apretando su alma. ¿Dónde se encontraba ahora? Claudia lo desconocía, pero estaba segura de algo, debía seguir adelante. La luz había desaparecido, pero un silencio abrumador la envolvía. ¿Qué harás ahora, Clara?, susurró la mujer de blanco en su mente, su risa flotando como humo entre las sombras. La pregunta retumbó en su ser mientras avanzaba hacia lo desconocido, sin saber que el verdadero horror apenas comenzaba. Clara sintió que el tiempo se detenía mientras avanzaba por el pasillo oscuro. El eco del grito de Valentina seguía resonando en su mente, cada latido de su corazón clamaba por encontrarla. El miedo se entrelazaba con la desesperación, pero había algo más fuerte, el amor de una madre. La oscuridad parecía tener vida propia, acechando con cada paso que daba. Pero Clara recordó las palabras de la mujer de blanco. Tu amor puede guiarte o destruirte. Las sombras la rodeaban, pero en su interior, una chispa de luz comenzaba a arder. Ella no era solo una madre aterrorizada, era también una guerrera dispuesta a luchar por su hija. Valentina murmuró, su voz temblando entre el miedo y la confianza. Estoy cerca. Te encontraré. Con cada palabra, la luz del collar se reactiva, brillando levemente en respuesta a su amor inquebrantable. Al final del pasillo, un resplandor tenue se asomaba entre la negrura. Clara aceleró el paso, sintiendo que el ambiente se palpaba, como si la oscuridad intentara detenerla. Con cada paso, las voces de las almas atrapadas la llamaban. No te vayas. Te necesitamos. Pero Clara se mantuvo firme, apretando los puños. En su mente, solo existía Valentina, el resplandor se hizo más intenso a medida que se acercaba, iluminando su camino entre las sombras. Al final del pasillo, se encontró con una puerta antigua, desgastada y llena de símbolos que parecían retorcerse en la oscuridad. Clara reunió todas sus fuerzas y empujó la puerta. Al abrirse, un torrente de luz la envolvió, llevándola a una sala inmensa. Las paredes estaban cubiertas de espejos. Clara se vio reflejada en cada uno de ellos, pero, en lugar de temer, sacó fuerza de cada imagen distorsionada. Sintió el amor que compartía con Valentina superando cualquier sombra. Valentina, gritó, sus palabras resonando. Voy a encontrarte. El eco llenó la sala, resonando en sus entrañas. Las imágenes de los espejos comenzaron a moverse, mostrando fragmentos de las memorias que había compartido con su hija, risas, abrazos, momentos de pura felicidad. Y entonces, entre las imágenes, vio a Valentina. Ella estaba allí, atrapada en un espejo, su rostro lleno de miedo y lágrimas. Mamá, gritó, extendiendo su mano hacia Clara. Sin pensarlo, Clara corrió hacia el espejo, sintiendo como el collar brillaba intensamente. Voy a salvarte, hija, dijo, mientras arrastraba su propia esencia hacia el espejo. Al contacto, la luz del collar estalló en un destello que rompió la oscuridad, barriendo las sombras, haciendo que retrocedieran. Las almas atrapadas gritaron, pero Clara solo podía enfocarse en Valentina. El miedo ya no existía, solo el amor. Toma mi mano, exclamó Clara, extendiendo su brazo. Valentina hizo lo mismo, una sonrisa de esperanza apareció en su rostro. En un segundo que pareció eternidad, sus manos se encontraron, uniendo sus corazones, la luz envolvió a ambas, y Clara sintió como las sombras se desvanecían, siendo arrastradas por la fuerza de su amor. Siempre estaré contigo, susurró Clara. Las risas de las almas liberadas resonaron como un canto a su alrededor, mientras la mujer de blanco aparecía al fondo. Por supuesto, deberías haberlo sabido, ella sonrió, pero era una sonrisa llena de miedo. No puedes separarnos. Clara gritó, enfrentándola mientras la luz continuaba creciendo, alimentándose de su amor y coraje. Desesperada, la mujer de blanco intentó atrapar las luces, pero se vio arrastrada hacia la oscuridad misma. Esto no ha terminado, gritó mientras desaparecía, dejando un eco que resonó por toda la sala, y así, Clara y Valentina estaban juntas, en un abrazo que resonaba con la promesa de eternidad. Nos salvamos, mamá, dijo Valentina, sonriendo a través de las lágrimas. Sí, mi amor, y siempre estaremos juntas, respondió Clara,
mientras el resplandor del collar iluminaba los espejos, ahora en calma. Juntas, caminaron hacia la salida, dejando atrás no solo el miedo, sino también la oscuridad que había manipulado sus vidas. Al cruzar la puerta, la luz se desvaneció lentamente, y al otro lado, el hogar que habían tanto deseado, lo único que quedaba era un nuevo comienzo, un cielo despejado donde el amor habitaría por siempre. Clara miró a su alrededor, con el corazón ligero y el alma renovada. Habían superado lo peor juntas, y aunque su viaje no había terminado, la conexión que compartían brillarían como un faro. Ahí había luz, y en su corazón la promesa de que nunca más estarían solas. Ahora, cuéntame, ¿qué te pareció el desenlace de Clara y Valentina? No te quedes callado, inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que también dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y si conoces a amigos que necesitan ver esta conclusión, compártelo instantáneamente con al menos 5 personas. Gracias por acompañarnos en esta historia.